exponer el Pentateuco en 7 minutos, después de haber recibido el estudio con el pastor Eduardo Pozuelos. La ley de Moisés contiene el corazón del mensaje de la Biblia. Para los judíos es el Shema, es un término hebreo. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto enfatiza la necesidad que tiene el hombre hacia Dios y no Dios hacia el hombre. Es una verdad absoluta. Ahora bien, para el estudio del Pentateuco necesitamos reconocer la unicidad que hay entre un libro y el siguiente. Por ejemplo, Génesis relata la creación del universo, el comienzo de la humanidad y su caída, el llamamiento de Abraham, la historia de los patriarcas que termina con José llevándolo su padre Jacob, sus hermanos y descendientes a Gosén en Egipto para escapar de la hambruna que había en aquel entonces. Toda esta narración está en Génesis. Luego viene Éxodo. Continúa el relato de la multiplicación del pueblo de Israel en Gosén y el levantamiento de un faraón que no conocía a José y esclavizó el pueblo de Dios. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud a través de Moisés y lo llevó al monte Sinaí, donde le dieron las leyes. Luego viene el libro de Levítico. Vemos la explicación de las leyes morales, ceremoniales y civiles que Dios le dio a Moisés ahí en el Sinaí. Luego vemos el libro de Números, que nos presenta el censo del pueblo de Israel, su partida del monte Sinaí a la tierra prometida, el pecado de los 10 espías y la disciplina que Dios le pone a los israelitas por ser incrédulos al momento de entrar a la tierra de Canaán. Finalmente vemos Deuteronomio, que hace un recuento de la peregrinación de Israel por el desierto y termina con la muerte de Moisés y los preparativos de Israel para iniciar bajo el mando de Josué para la conquista del Canaán. De esta forma uno puede ver la increíble unicidad y relación que tienen los 5 libros del Pentateuco. Ahora vamos a ver las narraciones de la Torá o el Pentateuco. No es posible estudiar, analizar y comprender la Biblia hebrea en general sin por lo menos un conocimiento general de las múltiples dinámicas que rodearon la vida de los israelitas a través de la historia. Entonces, el Pentateuco es la base de toda la Biblia. Ahora bien, el término Torá viene de la palabra hebrea Torah y significa enseñanza, instrucciones o leyes. Ahora bien, el Pentateuco es un término griego que es utilizado por los cristianos. Pente, 5, teucos, rollo, 5 rollos. Es el conjunto formado por los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora vamos a ver Génesis rápidamente. Génesis proviene de la traducción de la Septuaginta, que significa orígenes. El título en hebreo es en el principio y se escribió 1440 años aproximadamente antes de Cristo y contiene 50 capítulos. Cristo es revelado en el Génesis como el Cristo preexistente, el verbo viviente. Participó directamente en la creación según Juan 1:3. Entonces el Espíritu Santo también está en acción en el Génesis cuando obró en José según Génesis 41:38. Ahora vamos a ver el libro de Éxodo. Éxodo proviene también de la traducción de la Septuaginta, que significa salida, y el título en hebreo significa nombres y se escribió 1400 años antes de Cristo aproximadamente y contiene 40 capítulos. Entonces el libro de Éxodo constituye la continuación de los relatos del Génesis y trata del desarrollo de un pequeño grupo de 70 personas dentro de una nación de varios millones de habitantes. El primer concepto que brilla en el libro de Éxodo es que Dios bendice a aquellos que se mantienen dentro del pacto. Cristo es revelado en Éxodo y sobre todo en Moisés como símbolo de Cristo porque libera de la servidumbre. El aceite en el libro de Éxodo representa simbólicamente
al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver Levítico. Levítico viene también de la traducción de la Septuaginta, que significa libro de los levitas o sacerdotes de la tribu de Leví. Y el título en hebreo es Y llamó. Y se escribió aproximadamente en el año 1445 a.C. aproximadamente, y contiene 27 capítulos. En un trasfondo bíblico, Levítico habla sobre la adoración. Asimismo, explica el trabajo de los sacerdotes detalladamente. En Levítico aparece Cristo revelado como el Mesías. No es específicamente mencionado. Sin embargo, el sistema de sacrificios y la labor del sumo sacerdote en el texto de Levítico son cosas que anticipan la obra de Cristo según Levíticos 21:10. Ahora entramos con el libro de Números. Números está tomado de la Septuaginta, que significa libro de los censos del pueblo de Israel, y el título en hebreo en el desierto, y se escribió en el año 1400 a.C. y contiene 36 capítulos. Jesús es presentado en Números como el que provee, según el primer libro de Corintios 10:4. Y en Números 11 se habla directamente sobre el Espíritu Santo. Ahí se muestra al Espíritu realizando dos funciones: ungiendo para el liderazgo e inspirando a la profecía, según Números 11:29. Finalmente terminamos con Deuteronomio. El término viene de la Septuaginta, que significa libro de la segunda ley, y el título en hebreo en palabras, cosas o leyes. Y se escribió 1400 años antes de Cristo y contiene 34 capítulos. Entonces Moisés tenía en ese momento 120 años de edad y la tierra prometida estaba a la vista. Había guiado a los israelitas fuera del cautiverio en Egipto y a través del desierto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la ley de Dios. Entonces Moisés fue el primero en profetizar la venida del Mesías, según Deuteronomio 18:15. Y Jesús citó varias veces a Deuteronomio. El libro de Deuteronomio recuerda a la gente que el Espíritu de Dios ha estado con su pueblo desde los tiempos de la liberación del cautiverio egipcio hasta el presente. Entonces vale la pena conocer estos 5 libros donde vemos a Cristo revelado y al Espíritu Santo en acción para ser libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Muchas bendiciones.